Cordial saludo, estimada tutora. El día de hoy pues daremos continuidad a la etapa número 2 del curso Psicología Política. Está representado por mi compañero Cristian Medina Villamil, Julia Alejandra Barreto, Natalie María Osejo y Lais Yarimar Sánchez y pues quien les habla, Heidi Milena Ramírez Ramos. Bueno, tenemos como primera pregunta qué es la psicología política. En esta ocasión vamos a describir que la psicología política pues, es una subdisciplina que se enfoca en el estudio de los conceptos psicológicos individuales, incluyen en la psicología política también, así como digamos que la psicología individual y la colectiva. Digamos que pues esta área de estudio también examina una amplia gama de fenómenos como la formación, las actitudes, también pues hay algunas políticas y decisiones y pues también en este ámbito el liderazgo, la persecución de la política o también los conflictos políticos y pues la identidad. Por otra parte, también tenemos que los psicólogos políticos pues utilizan métodos de investigación cuantitativos como cualitativos para examinar también los factores como las creencias, los valores y las emociones. Podemos concluir que pues también buscamos comprender los complejos interacciones entre la psicología individual, la política, con el objetivo también pues de tomar procesos subyacentes en las políticas pues más amplias. Bueno, daremos pues paso a mi compañera para que nos describa la siguiente pregunta. Gracias, Milena. En este caso hablamos de cuál es el objetivo del estudio de la psicología política y su objeto de estudio es la interacción entre los procesos psicológicos individuales y los fenómenos políticos. En este caso, pues se comprende desde las percepciones, las aptitudes, las creencias, los comportamientos individuales y cómo esto influye entre la política y en los individuos. Hablamos de las actitudes políticas que estudia cómo se forman y cómo cambian pues, las actitudes de las personas. También del comportamiento político, que es examinar la participación de las personas en actividades políticas, como lo puede ser votar y el tema de la manifestación. También la percepción política en el que se analiza cómo las personas perciben y procesan la información, la identidad política, en cómo pues, se centra la identidad individual y grupal, y la toma de decisiones políticas, que es explorar cómo decisiones políticas incluye la influencia de factores emocionales. Y hablamos del liderazgo político, que estudia cómo se perciben y evalúan los líderes políticos y cómo los líderes influyen en las actitudes y comportamientos políticos de las personas. ¿Listo? Buenas tardes. En cuanto al tercer cuestionamiento, ¿cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Podemos encontrar como primer tema percepciones de actitudes políticas. Esta la basamos en las investigaciones en este campo que se centran en comprender cómo las personas perciben y evalúan los diferentes líderes políticos en cualquiera de los territorios en donde se encuentren, y también estudian la formación de actitudes políticas, la polarización política y la confianza en las instituciones políticas que legitimizan las diferentes leyes en las diferentes regiones. También vemos la participación política y comportamiento electoral, como lo mencionó mi compañera anteriormente. Esta área examina los factores psicológicos que influyen en la participación política y el comportamiento electoral de cada uno de los ciudadanos y también de los participantes en los diferentes eventos electorales. Adicional a eso, el compromiso cívico, la toma de decisiones en el contexto electoral y la influencia de las campañas políticas y los medios de comunicación que tienen preferencias políticas. Siguiente, por favor. Liderazgo político y proceso de tomas de decisiones. La investigación en este campo se enfoca en entender los procesos psicológicos involucrados en el liderazgo político, la toma de decisiones políticas y las negociaciones políticas. La siguiente es la ideología política y radicalización. En estas se investigan las ideologías políticas que hacen parte de cada una de las instituciones o de las poblaciones, también lo que mantiene y cambia a lo largo del tiempo
con respecto a este tema, así como los factores psicológicos que contribuyen a la radicalización política, la adopción de posturas externas y entre otras cosas. Siguiente. Y finalmente, las dinámicas intergrupales y conflicto político, la cual es un área que se examina cómo se forman y mantienen las diferentes identidades políticas y grupales que están presentes en las diferentes poblaciones, así como los procesos psicológicos que están involucrados en la interacción entre un grupo y otro y entre los grupos de ciudadanos con todos los temas políticos. Finalmente, podemos concluir que esta disciplina es una disciplina multidisciplinaria que continúa evolucionando y se expande para abordar los complejos fenómenos psicológicos que influyen en la vida política y en la interacción entre los individuos y el sistema político. Sigue mi compañera Lais para el siguiente punto. Gracias, compañero. Bueno, yo les vengo a hablar de qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de los procesos comunitarios. Pues esta influye de manera significativa en los procesos comunitarios, ya que comprende de manera eficaz las dinámicas que pueden haber dentro de la comunidad, ya sea de forma política o social, y la participación que influye todo esto en el ser humano, promoviendo la motivación y la conciencia de ciertas actividades para realizarlas dentro de la comunidad, beneficiando la resolución de conflictos, ya sean de manera interna o externa, y esto involucra directamente a la comunidad en pro al empoderamiento de esta y actuando con los beneficios de la psicología política. Gracias. Listo, en este caso ya cerraríamos con la última pregunta, que es cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia el aporte en la construcción de perdón y reconciliación para un escenario de posconflicto. Bueno, digamos que entendemos que esencialmente el conflicto armado nació por motivos políticos. Inicialmente las guerrillas de izquierda pues empezaron este conflicto armado. Luego de esto empezaron a entrar los grupos paramilitares esencialmente de derecha. Entonces debemos entender primero cuáles son esas dinámicas políticas que han habido en el conflicto. Por ejemplo, que primero pues la investigación sobre cuál fue el actor político que de pronto generó estos hechos victimizantes dentro de determinada población. A raíz de eso podemos entender la psicología política de cada individuo, ¿sí? Digamos que la experiencia política de manera individual. Por ejemplo, es, digamos, a raíz de lo que pasó con los falsos positivos, eso deja una experiencia política para las madres de Soacha en este caso. Entonces queda la experiencia política y queda lo que pasó, digamos, o sea, se generó una afectación a nivel político. Entonces la percepción puede cambiar a raíz de un hecho victimizante. Entonces, digamos que las dinámicas están muy enfocadas hacia quién generó este hecho victimizante. Entonces, esto está muy sujeto a temas de investigación, identificación, por ejemplo, de las movilizaciones sociales. Correcto, digamos a nivel de grupos, de dinámicas de grupo, entender cómo se generan, por ejemplo, las movilizaciones sociales, de pronto liderazgos contrahegemónicos. Hablamos, por ejemplo, de líderes sociales, cuáles son esas dinámicas y cuáles son esas dinámicas de poder que se generaron en el marco del conflicto y que se generan en el posconflicto en las comunidades. El análisis de las políticas, como ya lo venía hablando, cómo políticamente, digamos que se dinamizó el conflicto. El tema de los prejuicios, entonces, digamos, también entender como el espectro de subjetividades que nacen a raíz, por ejemplo, de lo que opinan las personas externas al conflicto, lo que se opina, digamos, en Twitter, entender, por ejemplo, los procesos psicológicos, digamos, de un mensaje que puede basarse, digamos, por ejemplo, en una red social frente a un proceso de desarme o frente a un proceso de paz, como hemos visto que pues se han encontrado pues detractores también del proceso de paz que se generó en el 2000, bueno, digamos que con las FARC. Entonces, siempre analizar todos estos contextos
Y los temas igual de desarraigo, cómo las comunidades en estas acciones de retorno y reubicación vuelven a generar dinámicas de comunidad dentro de los territorios de los cuales, por ejemplo, fueron desplazados. Esa sería entonces como tal la conclusión. Es muy importante la psicología política para un marco de posconflicto, ya que pues entiende esto como las dinámicas políticas que surgieron a raíz de todo lo que sucedió. Entonces, en este momento, pues muchas gracias por la atención. Gracias. Gracias. Listo, Gracias.